final de la operación no se llevó a cabo y me regresan al anticipo, entonces la ley dice, bueno, si ya lo hiciste deducible por cuando diste el anticipo, entonces lógico es de que cuando te regresen el anticipo porque finalmente no se llevó a cabo la operación, pues se considere un ingreso acumulable, pero eso solamente sucede cuando el anticipo haya sido deducible, no siempre son deducibles. Aquí depende, veo básicamente dos elementos, uno que esté pagado, el anticipo obviamente pues, debe haber un flujo efectivo, y segundo, que haya una factura, que haya un documento con el cual me haya permitido deducirlo, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro ese punto, ¿sí? Un elemento también importante dentro de la base, que son los ingresos, es de que los ingresos se van a acumular conforme efectivamente se cobren. Es decir, los ingresos para efectos de este nuevo impuesto opera lo que conocemos como flujo efectivo. Es decir, el momento en que emita la factura no se va a considerar un ingreso acumulable para efectos de impuestos, sino cuando efectivamente se cobren, va a ser en base a flujo efectivo, algo parecido a lo que sucede con el IVA. Y aquí podemos también mencionar, digo, ambas caras de la moneda. ¿Qué pasa con una persona moral y qué pasa con una persona física? Una persona moral, por ejemplo, para efectos del impuesto a la renta, acumulan los ingresos conforme lo vayan facturando. Eso es lo que sucede con una persona moral. Una persona física, esto es ya un poquito más conocido, por decirlo así, porque una persona física en su actividad, para efectos del impuesto de la renta, acumula sus ingresos hasta que efectivamente los cobren. Esto quiere decir, en resumen, que una persona física, para efectos del ICR, en comparación con el IETU, van a considerar los ingresos conforme efectivamente se cobren. Ahí sí hay una, es una similitud. O sea, tanto para ICR como para el IETU van a acumular los ingresos conforme efectivamente lo cobren. Perdón. Sí. Así es. Estamos hablando de una persona moral. ¿Ok? Sí. Una persona moral va, para efectos del ICR, acumula conforme efectivamente facture el ingreso. Pero para efectos del IETU es cuando efectivamente lo cobre. Aun y cuando, ahorita voy a mencionar que hay, bueno, me voy a adelantar un poquito del decreto que más adelante lo vamos a ver, hay una, en teoría, una facilidad al respecto, pero si quieren ahorita nada más terminando la pregunta lo comentamos. Esa es la, sí, efectivamente, una persona moral, para efectos de ICR, acumula conforme vaya facturando, independientemente de que le paguen o no. Para efectos de ICR, para el IETU sería en función del efectivamente cobrado. Pero una persona física, ahí sí es el mismo momento. Una persona física que emite una factura no la acumula, sino hasta que efectivamente la cobre para efectos de los dos impuestos, para ICR y para IETU. Sin embargo, bueno, esto también me da pie a comentarles que, bueno, aunque un poquito más adelante lo ampliamos esa parte, que este impuesto es un impuesto en teoría complementario del ICR. Esto quiere decir, ya lo estamos imaginando, que el ICR no desaparece, el ICR sigue existiendo y por lo pronto va a seguir existiendo, y ahora tenemos un nuevo impuesto que es el IETU. Entonces vamos a tener que estar calculando estos dos impuestos de manera simultánea para determinar. De hecho, digo, la regla así al final del día es que vamos a pagar el mayor de los dos al final del día, ¿no? Pero para saber eso tenemos que estar calculando los dos impuestos. Más adelante vamos a ver cómo se hacen los pagos provisionales y el impuesto anual. ¿De acuerdo? Me regreso un poquito al decreto que hace rato les comentaba, que viene incluido en su material. Nos habla que hay una opción de acumular los ingresos. Nos dice, los contribuyentes podrán optar por considerar que tienen los ingresos para efectos directos en el mismo ejercicio en que se acumulen para efectos de impuesto a la renta, en lugar del momento en que efectivamente se cobren. Entonces es una opción, básicamente está hablando de las personas morales, ¿no? Porque las personas morales son los que acumulan los ingresos conforme los vayan facturando. Entonces aquí nos dice, te voy a evitar la fatiga, en otras palabras, en teoría. Dice, ¿sabes qué? Para que no me hagas dos cálculos, pues nada más hazme uno. Es decir, tú, en lugar de que me digan que el ICR lo acumule conforme lo cobre, lo hacen al revés. ¿Sabes qué? El IETU, los ingresos para efectos del IETU, lo vas a acumular conforme lo haces para ICR, o se hace en base a facturado, para que no haga dos cálculos. Aunque bueno, al final de cuentas, esta opción
pues hay que tomarla con reservas, ¿no? Porque finalmente está hablando, por ejemplo, una de las fallas que yo le veo es que solamente para ingresos, pero no para deducciones. Es decir, si tomo la opción, sería exclusivamente para los ingresos. Las deducciones tendrán que ser conforme efectivamente se pagan. Si ustedes fijan, es nada más para los puros ingresos, o sea, que está mocho. Si tomo la opción, voy a tomar los ingresos conforme efectivamente se vayan facturando, pero las deducciones tendrán que ser conforme efectivamente se vayan pagando, ¿sí? Esa sería una cuestión. Otra circunstancia, esto que viene aquí en la parte final, y esto, pues, por eso les comento que hay que tomarse con reservas, porque una vez que se tome la opción, si hay una empresa que tome la opción de acumular los ingresos conforme efectivamente se vayan facturando, entonces esa opción no la van a poder variar en ejercicios posteriores nunca, nunca. No dice si en el año siguiente, en 2 años siguientes, en 5. Si una vez que yo tome la opción, ya tendré que aplicarla de ahí en adelante. O sea, no la vamos a poder variar nunca de los nunca, ¿sí? Entonces, por eso es importante pues tomarla con reservas, qué pudiera suceder, cómo me afecta en mi flujo efectivo, etcétera. Todo eso pues, es importante, ¿de acuerdo? Estaría generando impuestos más altos, un gasto mayor. Pues sí, en un momento dado pudiera, como si, bueno, si todo lo que facturara me lo pagaran de inmediato, pues qué bueno, ¿verdad? Pero como casi nunca sucede, bueno, a veces sucede, pues voy a estar acumulando a lo mejor quizá ingresos un poquito más elevados, ¿verdad? Y el problema sería, digo, en muchos de los casos, pues la lana la necesito pues, para hacer erogaciones de servicios, de materiales, y por si no me pagan, ¿cómo deduzco? ¿No? Entonces también, bueno, si las deducciones van a ser como efectivamente lo pago, pero si no me pagan, ¿con qué pago? Pues ahí se hace un círculo. Sí, porque es una base de impuesto más grande. Así es. Que no le daría ese alcance con el flujo. Si hubiera simetría, pues no pasaba nada. Así es. Sin embargo, bueno, pues es importante pues tomarla con reservas, ¿no? Y esto básicamente, voy a repetir, sería para personas morales. Personas físicas pues ya tienen la facilidad, por decirlo así, de acumular para ambos impuestos, para el ICR y para el IETU, en base a cobrado, ¿de acuerdo? Otros elementos, ahora, me voy a ir enfocando un poquito ya a los temas que ustedes manejan. Ahí, digo, el material está completo para varios tipos de contribuyentes, pero sí me voy a enfocar, o vamos a cargar un poquito más la mano a donde pudiera afectarles. Por ejemplo, esta parte quizá no les puede interesar mucho, pero bueno, nada más como cultura general, aquellos que exporten sus bienes y servicios, pues, y vendan a crédito, les obligan a acumular el ingreso si después de 12 meses no logran cobrar esa cuenta. Entonces, si yo facturo al extranjero, exporto un bien o un servicio, entonces a crédito, entonces si en un año no me pagan, la ley, para efectos del IETU, tengo que acumular los ingresos independientemente de que me paguen o no, aunque también se permite una deducción por cuenta sin cobrar. Tampoco se acumulan las regalías por operaciones con partes relacionadas. Cualquier operación que tenga que ver con pago de regalías, ya sea a nivel nacional o extranjero, que tampoco creo que pudiera ser el caso, pues no van a tener efecto. Lo que es la ganancia y pérdida cambiaria, aquí lo estamos mencionando como un criterio, en el sentido de que esa ganancia o pérdida cambiaria, aun y cuando no hay una definición al respecto, bueno, yo aquí llego a la conclusión de que la ganancia cambiaria va a ser acumulable por las operaciones efectivamente cobradas. Como estamos hablando de, o sea, si yo tuviera una cuenta por cobrar en dólares, si es que la tuviera, pues quizás se genere posiblemente una ganancia cambiaria. Entonces esa ganancia cambiaria se va a acumular cuando efectivamente se cobre esa cuenta, ¿no? Y la ganancia cambiaria por operaciones no cobradas pues no serían acumulables, porque al final del mes muchas de las empresas se acostumbran a reevaluar sus activos o sus cuentas de balance y genera una fluctuación. Bueno, esa fluctuación que se genera al final de cada mes pues no tendría efectos fiscales, porque pues no hay un flujo efectivo. También podemos señalar que los dividendos cobrados no son un ingreso acumulable. Esto, bueno, repetir, no está básicamente en la ley, no dice, pero se infiere de lo que hemos estado viendo hasta el momento, de que si hay una empresa que pague dividendos a otra empresa, entonces la que los recibe, los dividendos, pues es un ingreso por dividendos. Bueno, ese ingreso por dividendos no es un ingreso acumulable.